Últimamente las constelaciones familiares están de moda. Hemos visto series, muchos acudimos a hacernos una constelación, pero sí es un gran interrogante que tenemos en nuestra cabeza, ¿por qué a veces repetimos las historias de nuestros ancestros? ¿Ustedes se han hecho esa pregunta? ¿O qué tiene que ver que en esta vida tengas piedritas en el zapato en el área laboral o en el área económico? ¿O que no tienes relaciones de pareja que te aporten, que son tóxicas como muchos dicen? ¿O que tienes algún inconveniente en tu vida? Vamos a hablar de por qué repetimos las mismas historias. El que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Me acuerdo que eso me lo decían a mí en el colegio todo el tiempo. Hoy está con nosotros nuestra amiga Joana Méndez, consteladora. Te damos las gracias por acompañarnos, por sacar estos espacios en tu agenda y por compartir con nosotros esta información que es valiosísima. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a ti por la invitación y por esta gran oportunidad para compartir toda esta información para todos. Sé que muchas veces me han escuchado esto, Joana, pero a mí me preguntan, ¿por qué me va tan mal en la vida en determinada área? Y lo primero que yo le puedo responder, de verdad, sin temor a equivocarme, es revise sus antepasados, revise su historia, revise qué es lo que usted no ha sanado. Y por ahí empieza. Ese es el primer gran paso. ¿Qué son las constelaciones familiares y por qué? Pues esto lleva muchísimos años, pero porque ahora es que está tomando fuerza. Sí, así es. Bueno, las constelaciones familiares es una dinámica terapéutica que nos permite mirar e identificar todos los desequilibrios que están programados a nivel inconsciente en nuestro cerebro. Entonces, yo hablo mucho de las neuroconstelaciones porque hicimos como una evolución con una gran amiga neuroentrenadora, viendo que no solamente se habla solamente de la energía que transcurre en las familias, sino también de esas programaciones que tenemos en el cerebro, que cuando proyectamos una dinámica, una configuración de una constelación, vemos es la programación que tú tienes allí y que ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta. Entonces, esta dinámica me permite ver qué es lo que hay allí programado. Y además de ver, me permite ordenar basado en las órdenes del amor. Y además de ordenar, con la neuroconstelación hacemos un drenaje de emociones atrapadas, si es que así las tenemos, y una reprogramación que nos lleva a obtener unos resultados más deseados, más satisfactorios en nuestra realidad. Joana, uno de los comentarios que más escucho es, pero yo que tengo la culpa de que mis antepasados hayan hecho cosas, yo porque tengo por qué pagarlos. ¿Qué les dirías tú? Sí, ahí es donde decimos somos una unidad, no somos seres totalmente individuales. Pertenecemos, que es la primera orden del amor, a un grupo, a un sistema, a un árbol genealógico. Entonces, como pertenecemos y venimos, somos unos descendientes, esto hace que nosotros estemos conectados en el campo morfogenético a todos ellos, a todos los que han existido para que hoy podamos estar acá. Han tenido que haber muchos ancestros, generaciones atrás. Y todo lo que les sucedió a ellos, así no los hayamos conocido, así ni siquiera sepamos qué fue lo que pasó, nosotros estamos conectados con esa energía, con esa unidad, y por ende lo que quedó pendiente allá muchas veces se transfiere de generación en generación hasta que llega a nosotros, que a lo mejor dijimos, elijo yo venir o a reparar o a trascender eso que sucedió en ellos. A reparar o a trascender. Dejemos eso aquí en el tintero para que más adelante lo volvamos a retomar. ¿Por qué tú puedes repetir la historia de una bisabuela que ni siquiera conociste? Aquí nos acabas de dar una explicación muy válida y muy interesante, pero ¿por qué no de la mamá sino de la bisabuela? ¿Y por qué la mamá no lo vivió? Si era un poquito más cercano el vínculo, porque si todos estamos conectados es igual de fuerte el vínculo, pero porque el hombre de hoy repite la historia de su bisabuelo que se quebró hace 120 años. ¿Qué tiene que ver todo eso? Bueno, ahí es porque comúnmente se salta una generación para que eso suceda. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, en los nietos es muy común que quieran venir a reparar o a trascender o a hacer el aprendizaje que dejaron pendiente los abuelos. Y así se va saltando. Entonces, por eso también podemos llegar a la bisabuela, al tatarabuelo, dependiendo de también cómo estamos conectados y qué creemos que venimos como lealtad familiar a hacer.
porque nosotros muchas veces nacemos creyendo que que nuestra tarea es esa, que no es venir a hacer nuestro proyecto de vida, venir a hacer nuestra propia historia, sino que venimos tan unidos y tan ligados que venimos a reparar o a trascender lo que pasó atrás. Entonces se va saltando generaciones. Por eso entonces la hija no ayudó a trascender o a reparar ese trauma o esa situación de la mamá, pero sí la de la abuela. Y así sucesivamente hacia los descendientes. Te voy a poner un ejemplo y tú me ayudas como a desenrollar todo esto. Claro que sí. El abuelo de alguien sufría de depresión. Sí. ¿Cómo sabemos si el abuelo solucionó su enfermedad, su patología, su diagnóstico, o no lo solucionó? ¿Y por qué, según la lealtad familiar, entonces el nieto tiene que venir acá, sufrir depresión y cómo cerrar ese ciclo? Ok, perfecto. Entonces, mira, primero hay que mirar si somos dobles en el árbol genealógico. Entonces, nosotros podemos ser dobles a través de parecido físico, de repetición de nombres, también fechas de nacimiento y fallecimiento, también revisar a ver si de pronto estamos repitiendo historia con la profesión, con el trabajo, con el dinero. Ahí empezamos a identificar si fue que el abuelo lo dejó pendiente. Si el nieto empieza a presentar sintomatología, entonces ahí empezamos a ver, no tiene conexión con la vida, no tiene motivación por vivir, nada le motiva, ni siquiera los placeres, que no comúnmente es lo que más motiva a la humanidad. Entonces, no, tampoco me interesan los placeres, no sé qué hago acá, no tengo ganas de hacer nada. Eso ya nos muestra que probablemente atrás quedó algo pendiente. Y ahí es donde empezamos a revisar, ¿es doble o no es doble? O sea, o si no, no tendrías ningún reto. Exacto. Bueno, estamos hablando en ese momento de la depresión, pero el alcohol, la droga, un robo, dinero, cualquier cosa. Exacto. Entonces, por ejemplo, que el abuelo no haya reconocido a algún hijo, lo haya dejado excluido, no lo reconoció, no quiso, hubo una exclusión. Entonces, ¿qué pasa? Queda como una deuda en la vida. Y entonces viene el nieto y empieza a tener problemas financieros. No, el dinero no le fluye, el dinero no llega, tiene quiebras económicas, por más que hace todo lo posible para lograr alcanzarlas, no hay forma. Entonces, ese bloqueo se empieza a mirar. ¿Qué pasó con el abuelo? Sí, encontramos que de pronto no quiso reconocer a algún hijo o a algunos hijos, que eso de pronto pasaba mucho anteriormente, sobre todo cuando no eran las parejas casadas, que decían que si no eran casados, los padres no eran hijos naturales y que no tenían derecho a ser reconocidos. Entonces no daban el apellido. Eso es una exclusión, una deuda. Y esa deuda que él dejó, viene el nieto o el descendiente y cree que viene a saldarla con la vida. Entonces empieza a manifestar cuestiones con el dinero. ¿Y cómo se sabe cuál es esa deuda que no saldó un antepasado? Bueno, cuando no tenemos información, nosotros vamos a la dinámica terapéutica, vamos a la constelación y allí sale la información. Estamos todos conectados al campo cuántico y ahí se abre un campo mórfico donde se van a colocar los representantes del abuelo, de ese descendiente, del dinero, y ahí vamos a empezar a ver que a lo mejor él está repitiendo la historia. Por ejemplo, aquí los figurines nos van a mostrar ello. Nos van a mostrar que a lo mejor el abuelo se quedó acostado, desconectado, que de pronto no sintió esa energía para poder reconocer o no tuvo el valor o la energía o la fuerza para reconocer a sus hijos, y ahí en la dinámica sale el descendiente acostado a su lado. Y de pronto el dinero, entonces el dinero sale reflejado en otro lado, totalmente, ni siquiera se miran, totalmente desconectado, le da la espalda. Ahí empezamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, dependiendo de la información que salga en el campo, empezamos a ver. Muchas veces son secretos, entonces es información que no sabemos, y los secretos son nudos energéticos. En la constelación no es relevante ir a descubrir el secreto. Lo que es importante es ver cuál es la implicación sistémica y qué es lo que está bloqueando a ese descendiente. Ay, a mí me encanta pedir ejemplos porque es Claro que sí. la mejor manera de entender una situación, un ejemplo de secretos y cómo se ve esto en las generaciones venideras. Entonces, secretos muy comunes, los abortos, especialmente cuando son provocados. Entonces, claro, como es algo que no está bien visto, que de pronto pues tiene unas implicaciones psicológicas, sociales, entonces esto se oculta. Y al ocultarse,
el descendiente va a empezar a manifestar. Entonces hay un ser excluido, no nacido. Eso lleva al descendiente a estar desconectado de la vida, como el que está excluido, tal cual. El excluido no está reconocido, está fallecido, pues yo también como descendiente me acuesto como si estuviera fallecido aún estando vivo. Y ahí empiezan a revelarse secretos, información, que de pronto, como decía, lo relevante no es ir a esculcar el secreto o a mirar a fondo el secreto, porque los secretos son de quienes los crearon y se respetan. Pero aún así, sí, si sale la información de que hay un secreto, lo que se hace es que se entrega todo lo que no corresponde llevar a ese descendiente que tiene el bloqueo y retoma su vida para poder ser él mismo. Porque todo es posible de lograr. Explícanos la lealtad familiar. Si en una familia, generación tras generación, han tenido pocas posibilidades laborales, su economía o no han tenido de pronto dinero, han vivido de pronto en miseria, una persona de la descendencia puede tomar esa lealtad familiar y quedarse así y no emprender un negocio, no trabajar y quedarse con la disculpa de mi familia ha sido pobre, entonces yo soy pobre. ¿Eso puede ser una lealtad? Sí, eso es una repetición. Yo repito el destino de mi familia entera, del abuelo, del tío. Pero del eso es padre. inconsciente. Sí, totalmente inconsciente. Por eso decíamos que aquí lo que vemos es la información que está programada en el cerebro reptil a nivel inconsciente. No nos damos cuenta. Es más, para el sistema familiar o para el árbol genealógico es normal vivir así. Es lo natural. Es más, son mandatos. Si tú quieres pertenecer y quieres ser de esta familia, debes vivir como hemos vivido todos. Y entonces, ¿qué hacen los descendientes? Acepto el mandato, acepto, soy tan leal por amor ciego, porque creo que eso es amor, el hecho de ser igual, de repetir, para poder ser visto, para pertenecer, para que me quieran, para que digan, sí, es de la familia, porque si lo hago diferente, ¿qué pasa? Aparecen las ovejitas de colores o ovejitas negras, ¿cierto? Que, uy, lo hace diferente e incluso le dan la espalda, ya no eres de la familia. Que ahora las ovejitas negras son las que cambian la historia familiar. Así es, exacto, pero cuesta hacerlo, porque si lo eres, eres como El distinto. el distinto, la mancha, lo que no es, lo que no pareciera de esta unidad o este sistema familiar. Por eso es que se sigue fácilmente las lealtades familiares. Repito la historia de los ancestros para pertenecer al clan. Para Eso pertenecer. Ser visto, ser amado y ser reconocido, principalmente para pertenecer. Porque inconscientemente pienso que si lo hago diferente ya no voy a pertenecer, ya no me van a querer y me van a excluir. Exacto. ¿Y quién quiere ser excluido? Nadie. Todos queremos ser parte de algo. Así ese algo nos bloquee. Ahí es donde está el amor ciego. Ciego porque no se ve. O amor infantil. Porque ¿quiénes son los que son más leales y hacen todo lo que dicen los adultos o los demás? Los niños, y nos quedamos en el niño. No crecemos, no vemos que nosotros podemos hacerlo diferente, ser esa ovejita negra para cortar la historia, para transformar la energía y para que los que siguen no sigan repitiendo esas lealtades familiares. ¿Te acuerdas lo que habíamos dejado encima de la mesa ahorita? Sí. Para que empecemos a entender un poco más de cómo hacerlo, cómo empezar a sanar. Yo antes decía cortar, no, uno no puede cortar. Es sanar, es empezar a comprender que lo hicieron, en ese momento lo hicieron con las herramientas que tenían y pues nosotros en ese momento tenemos la responsabilidad de sanarlo, porque al sanarlo nosotros estamos generando o sanando también nuestra descendencia, ¿verdad? Sí, totalmente, porque se transforma la energía. Entonces, más que cortar es transformar, como tú dices, comprender. Comprender que ellos... Juzgar. Sin juzgar y además siempre desde el agradecimiento y la honra, porque los que llegaron primero en el orden de jerarquía se respeta. Entonces, ¿cómo se respeta? Porque va a decir, claro, respetar a sus abuelos, respetar a sus padres es hacer lo que ellos digan o hacer lo mismo. Y resulta que no. Respetar es respetar su destino, respetar cómo lo hicieron, cómo lo eligieron, respetar su historia, pero yo tengo derecho a hacer la mía diferente. Y ahí entonces es donde tomo esa conciencia, empiezo a ver que hay otras posibilidades y otras formas de vivir, transformo la energía y los que siguen
la información en el ADN se va transformando. Ya no es que hay que hacerlo así, sino ya sale una nueva información en el ADN y en la memoria celular que dice, ahora puedes elegir y aún así sigues perteneciendo. Joana, hace poco una consteladora me daba este concepto o me regaló esta información, me dijo, por ejemplo, el abuso viene de generación en generación y hasta que una persona no lo haga visible, no se corta. Sí, ¿Es cierto? es verdad. Se va a transmitir porque el abuso principalmente sale a través del abandono, de la herida del abandono. Y pues es muy común sentirse abandonado. ¿Por qué? Porque tú naces, estás pequeño, tus padres trabajan, tus padres tienen sus cosas que hacer y muchas veces situaciones sencillas que no es que te dejen aparte y que no te miren y te abandonaron del todo, tú lo puedes percibir como un abandono, como no me miraron, trabaja mucho, no está conmigo. Entonces eso hace que puedas percibir un abandono y ese abandono ¿qué hace? Lleva a querer buscar presencia. Entonces, si soy niño y viene un adulto y me da caricias y de pronto me dice cosas bonitas, yo confundo el amor con todo lo que está sucediendo con esa persona. Entonces me entrego, porque creo que ahí es donde me están viendo. Y así se va transfiriendo de generación en generación en generación. Por eso es que hasta que alguien no lo haga visible y diga, oye, esa no es la forma de recibir amor. Eso no es amor y además tú no estás abandonado porque tú tienes un poder interior que a ti te hace valioso, no porque te miren y te den besos o te den afecto, sino simplemente por existir. Y ahí es donde se transforma la información y ya las generaciones que siguen no van a necesitar que estén mirándole, que sí, que haya atención, protección, todos los requerimientos, pero ya no va a requerir tanta presencia ni tanto afecto, sino con lo que los padres puedan transmitir es suficiente para que se sienta ubicado en un lugar y que sí pertenece y que sí es valioso. Porque todo es posible de lograr. ¿Hay alguna práctica que tú puedas hacer tú con tú para empezar a sanar todas esas cosas de los ascendientes que de pronto te marcaron el día de hoy? Totalmente. Entonces, cuando no tenemos herramientas como estas a la mano, porque digamos que no las tengo, no tengo la posibilidad, yo puedo hacerlo a través de la visualización creativa, a través de todo mi sentir. Entonces, por ejemplo, yo puedo cerrar mis ojos. A mi derecha se recomienda que ubiquemos a la energía masculina de donde venimos, o sea, sería papá. A la izquierda recomendamos que coloquemos a mamá. Y entonces empezamos a ver qué pasa. ¿Qué siento yo teniendo esa energía de frente? ¿Qué siento yo al tener esa energía masculina? ¿Qué siento yo al sentir esa energía femenina? ¿Me conecto? ¿No me conecto? ¿Me da enojo? ¿Me da tristeza? ¿Qué pasa? ¿Me caigo al suelo? ¿No tengo fuerza? ¿O tengo arrogancia? Entonces yo empiezo a percibir a través de la energía y a través de la energía yo empiezo a modificar y luego con los procesos que continuamos a hacer todas esas comprensiones y para transformar la energía. Y empieza a tener resultados en tu vida. Totalmente. Entonces estas son constelaciones interiores que ni siquiera se requiere ningún material o con objetos, con hojas. Tú puedes escribir mamá, papá y los pones. Yo y te pones y empiezas a sentir. Y al sentir te das cuenta. Y con eso ya puedes empezar a sanar, a identificar, porque la sabiduría está entre nosotros, la información está entre nosotros. Es disponernos, conectarnos para ver qué hay y asimismo ordenar y sanar. ¿Por qué las constelaciones son tan poderosas? Son muy poderosas porque llegan a la información que no nos damos cuenta que está programada. A algo que no es visible fácilmente. A algo que no nos dimos cuenta, porque por ejemplo si fue por un trauma, el cerebro tiene la capacidad de hacer un borrado de esa escena, de esa etapa de mi vida. Entonces no me voy a dar cuenta, no sé por qué tengo este resultado, qué pasa con este resultado, por qué no fluyo en tal aspecto de mi vida. Entonces ahí es lo poderoso de la constelación, vamos a esa información o también vamos a la información del transgeneracional. Entonces es tan poderosa porque no solamente es desde la mente, desde el consciente, desde lo que yo de pronto pueda reprogramar, sino yo puedo ver lo que no me es fácil ver o lo que no conozco. Yo puedo hacerme una constelación porque digo, ay, quiero mirar a ver qué hay ahí, qué es lo que necesito sanar, sin saber
para qué me estoy haciendo la constelación, o siempre tiene que haber una pregunta específica. Quiero constelar porque quiero sanar las relaciones en mi vida. ¿Puede ser de las dos maneras? Lo ideal es que tengas un tema, Tengas una pregunta. un resultado no satisfactorio, un indicador que digas, uy, ese indicador está bajo, esto me está afectando. Entonces, lo ideal es tenerlo. ¿Por qué? Porque así mismo es como vamos a encaminar la sesión, dependiendo de ese resultado. Y de ahí pueden salir muchos más aspectos, pero debemos empezar jalando del hilo por algo que te está incomodando, por algo que no te gusta, por algo que en lo que no fluyes. Entonces, sí es necesario tener un tema, tener una incomodidad, tener algo que no me parece, porque lo otro pues también funcionaría, se podría ver qué pasa, pero tampoco tendrías la saturación para decir quiero sanar. Entonces no sería sanador, sería simplemente información. Y aquí lo importante es obtener la información, pero no solo obtenerla, sino ordenarla, integrarla, tomar acción y sanarla. ¡Wow! ¡Qué bonito eso, Johanna! Aquí vemos un ejemplo práctico de cómo puede ser una constelación. A mí me dio mucha risa la otra vez que estuvimos aquí en esta conversación, donde, ¿por qué no uno se podía hacer una constelación solito? Porque uno empieza como a seleccionar, ay, no, yo no quiero ese muñequito, mejor lo cambio. Ay, no, yo no quiero esa posición, mejor lo cambio. Cuando uno ya tiene cierta información, entonces el inconsciente empieza a hacer de las suyas. Entonces, por eso, cada figura que eliges, cada posición en la que lo pones, todo tiene relevancia, ¿verdad? Todo, o sea, en los figurines o cuando se hace con personas, los movimientos, el sentir, los gestos, que si hay calor, que si hay frío, que si está acostado, que si está mirando al suelo, que si le da la espalda, todo tiene que ver porque es el lenguaje que me permite leer el campo. Ahí es donde yo puedo ver y leer el campo de la información que hay en ese inconsciente para ver qué es lo que podemos ordenar. Todo tiene un real significado y Johanna, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por enseñarnos. Gracias. Con todo el amor y siempre dispuesta. Qué bueno, esta es tu casa siempre. Besitos para todos. Recuerden siempre que ser feliz es una decisión y siempre les digo desde mi corazón, gracias por abrir su mente y también su corazón. Chao.